Entonces, a través del estudio de la genealogía, yo puedo ir hacia atrás, observar cuáles eran las herramientas que tenía mi clan familiar que los llevaron a un resultado, que es el que de pronto tienen ahora, tuvieron o seguimos teniendo en nuestra vida. Porque el ser humano es cíclico, como lo es el día y la noche, como son las plantas, como es todo en el universo, porque es una ley universal. Somos cíclicos y cumplimos ciclos. Cuando en una etapa de nuestra existencia, 4 o 5 generaciones hacia atrás, hubo un episodio en un ciclo y no fue resuelto o fue resuelto de manera equivocada, tendemos a repetirlo para poderlo solucionar con herramientas nuevas. Entonces, no es ni bueno ni es malo, simplemente me sirve para tener una información, traerla, observar de qué forma, porque entonces me dice mucha gente, no, es que yo no tengo información de mi familia, es que yo tengo Sí. información solo de mi papá y mi mamá. No, no necesitas mucha información, solamente o simplemente observa tu resultado. ¿Cuál es el resultado que estás obteniendo ahora en tu vida? Y ese resultado me va a dar una información de una creencia que viene de 4 o 5 generaciones hacia Entonces, atrás. vale la pena aquí resaltar que cada vez tenemos más conocimiento de dónde se anclan esas creencias. Esas creencias, o sea, cada pensamiento es una huella del pasado, de una experiencia, de una creencia inculcada, que muchas veces no hemos elegido, simplemente al verlo en nuestra familia se vuelve normal. La nueva normalidad es observar esos comportamientos y lo que no me esté generando unos resultados de amor, resultados de satisfacción, resultados de tranquilidad, de paz, es simplemente ir a buscar una nueva información. Tengo que empezar a observar y corregir, y eso es una información de cuántica. Observo, corrijo. Es parte de la información de cuántica. Nosotros, por puro amor, estamos y repetimos historias. ¿Por qué? Porque para poder, nuestro inconsciente nos dice que para poder sobrevivir tengo que pertenecer a un grupo, manada o gallada, o grupo familiar o clan familiar. ¿Para qué? Para poder salir todos adelante juntos, para no morirme de hambre ni de frío. Entonces, dentro de esa información que nuestro inconsciente ancestral tiene, ese reptiliano que está ahí guardado, que tiene información de años y años de existencia de la humanidad, viene y nos dice, tengo que hacer lo que esta familia, como lo hacen, que eso es lo que pasa. Nosotros no nos hemos cuestionado nunca cómo es la forma de actuar y de pensar de mi clan. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que empezar a cuestionar, no criticar ni Diferente. juzgar. Cuestiono esa situación, cuestiono la situación que estoy viviendo en mi clan o que he vivido a través de mi historia. La cuestiono y miro el resultado que he obtenido a través de esa idea o esa forma de pensar y de accionar. Cuando yo ya cuestiono eso y digo, ok, esta información es una información de amor, es una información de dolor y de sufrimiento, ¿sí? ¿Qué hago? Entonces yo tengo que empezar a llenarme de información de sabiduría para empezar a cambiar las redes neuronales de mi cerebro, que ese es el paraíso terrenal y es la máquina perfecta que tenemos. Empiezo a cambiar las redes neuronales y empiezo a accionar totalmente diferente desde una nueva información. Entonces, cuando yo o mis pensamientos empiezan a cambiar, mis sentimientos empiezan a cambiar y mi acción empieza a cambiar. Cuando mi acción cambia, mi resultado es totalmente diferente. Cuando acciono de la misma forma, el resultado es el mismo de 4 y 5 generaciones hacia atrás. Hay más de 40 ladrones de tu paz. Hay más de 40 situaciones que te llevan a impedir una vida en gozo y alegría, ¿sí? La envidia, la rabia, los celos, los asesinatos, el robo, la infidelidad, el miedo a perder a una persona, el creer que todo nos pertenece, que una persona nos pertenece, que una situación nos pertenece. Somos simplemente administradores de una abundancia que es de un ser supremo divino que nosotros vinimos a administrar para un proceso de evolución de mi alma. No es simplemente eso. Entonces, a través de eso empezamos a repetir historias para pertenecer y no sé, mira, es que hay un inconsciente que es personal, hay un inconsciente que es familiar y hay un inconsciente que es colectivo.
Y los tres tienen que ver con nosotros. Entonces tenemos información de esos tres inconscientes, ¿cierto? El inconsciente personal nos lleva a evidencias y experiencias que hemos vivido 9 meses antes de ser engendrados hasta los 3 años, es muy marcado. De los 3 a los 7 sigue siendo importante, pero no tan fuerte, ¿cierto? Que se llama proyecto sentido. Ahí hay una cantidad de información que nosotros desconocemos totalmente y que nos lleva a accionar de cierta forma en nuestra vida. Ahí está el colectivo, o sea, el inconsciente familiar. Es que en mi familia, la creencia es que si yo debilito al otro a través del comentario no constructivo, puedo salir adelante, ¿cierto? Eso es un pensamiento que muchas veces tenemos en nuestra familia. Cuando vamos a observar, mis relaciones son caóticas. Nadie quiere ser mi amigo, nadie quiere estar conmigo. Por ende, cuando nadie quiere estar conmigo y yo no soy confiable para el otro, la abundancia no llega a mi vida y mis relaciones no llegan a mi vida. Entonces es una cantidad de situaciones que van desencadenando resultados que no son los que nosotros esperamos. Y está el colectivo, que es el colectivo general, el de todos, que es llevado mucho al entorno en el cual yo nací. Por eso es que nuestro inconsciente colectivo del país es Sí, diferente claro. al de Estados Unidos, al de Europa, al de Arabia, al de todas, ¿cierto? Porque viene con una información que cada uno, y todas son perfectas. ¿Por qué? Porque son procesos de evolución de mi alma que las requiero para un aprendizaje y para poder Entonces transformarlas. ahí todo cuenta, pero cuando ya las observamos, porque ahorita lo que mencionabas tú, digamos que a veces se produce muy de manera inconsciente. Entonces alguien hablaba ahí de la separación. Entonces empiezan a analizar, ah, venga, mi tía se separó, la hermana del esposo de mi tía. Bueno, empiezan a hacer como una cadena y dice, todos se han venido separando. Y entonces yo también me separé. O sea, ¿cómo entran a empezar a cuestionarlo con preguntas de sabiduría y no de juzgamiento? Cada una de esas situaciones para lograr, digamos, avanzar en el proceso. Yo sugiero, obviamente, un acompañamiento terapéutico, ¿cierto? Pero al menos mientras uno lo nota, entonces, ¿cuál es ese ejercicio desde casa, desde mi propia observación? Para reconocer que si esto se está repitiendo mucho, algo puedo hacer o debo hacer. Claro, es que hay una memoria ahí del clan familiar de las mujeres, del clan familiar. Mira, se habla mucho de los hombres y yo soy una mujer que soy defensora de los hombres. Los hombres son poderosos y los hombres son los que nos dan la fuerza a la humanidad, ¿cierto? Pero también hay historias de las mujeres. Las mujeres también hemos sido maltratadoras, nosotras también hemos sido abandonadoras, también nos hemos comportado así por emociones no resueltas hacia atrás. Cuando, a ver, ay, es que Te voy a todas contar, por en mi ejemplo, familia son una separadas, todas son persona que abandonadas. nazca de un embarazo por un desliz así de un día. Y entonces ese bebé nace, pero no tiene su papá, o, ¿cierto? Es ausente, y en ese caso su mamá. Pero resulta que es niño o niña, no importa lo que sea. Pero ese bebecito vuelve otra vez y repite la misma historia. O sea, no importa si es hombre o mujer, está repitiendo la misma historia digamos, de tener un bebé en abandono después de X tiempo. Ahí voy. Por eso estaba contando la historia de atrás, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a analizar hacia atrás? ¿Sí? Yo debo empezar a buscar hacia atrás cuál fue el detonante, qué fue la historia que pasó en esas generaciones de atrás, que hay una memoria inconsciente de Mm, abandono, ¿sí? Porque generalmente no es que alguien nos abandone, nosotros inconscientemente creamos el abandono. ¿Por qué? Porque es un patrón repetitivo que viene de generación en generación y con toda seguridad alguien por algún motivo que no hemos entendido que fue abandonado o abandonó a alguien en el clan familiar. Entonces, es una memoria que dice, ay, es que todos los hombres son abandonadores. ¿Qué hago yo? Inconscientemente para seguir ese patrón, porque yo no puedo ser más feliz que mi clan, yo no puedo ser más feliz que las mujeres de mi clan.
Entonces, ¿qué hago? Busco hombres abandonadores que tienen la misma herida que tengo yo de abandono. Entonces, no es que me abandonen, ¿en qué me abandono yo? ¿Sí? ¿En qué me estoy abandonando? ¿Qué es lo que vivió mi clan familiar para tener un círculo repetitivo de abandono? Porque es que nada hay afuera, todo está dentro de mí. ¿Cómo voy a tener yo dinero? ¿Cómo voy a ser próspero en mi vida? Si en mi clan familiar mi abuelo murió porque le robaron un dinero y lo mataron por robarle el dinero, ¿sí? Yo no puedo ser, o sea, eso sería aberrante que yo pueda ser millonario y que yo pueda disfrutar y gozar del dinero que el mundo y el universo tiene para mí, sabiendo que mi clan familiar sufrió un dolor tan fuerte por culpa del dinero. Y no es culpa del dinero. Si yo me voy hacia atrás, yo puedo comprender que ese abuelo fue asesinado porque tenía una memoria inconsciente de suicidio, de no querer vivir y crea una situación para que la vida corte en ese momento. Y son historias que van de atrás, pero como no comprendo de dónde viene, yo repito una historia por una creencia que hice y por un comentario que fueron haciendo mis ancestros. Es que a tu abuelo lo mataron por plata. Entonces, ¿qué es el Un dinero peligro. para ti? Un peligro. Y el inconsciente y todo el reptiliano, lo que está haciendo ahí es un instinto de supervivencia. Te lleva a que superviva o a que sobrevivas y te protege de la muerte para que cumplas el propósito divino que hay en el Qué planeta Tierra. maravilloso porque cada vez nos abrimos más a esa oportunidad de observar lo que ha venido sucediendo y no repetirlo. Entonces, por ejemplo, ante esa situación, eh, yo puedo ser una persona muy, muy abundante, yo puedo ser un imán del dinero, pero inconscientemente, como no he observado eso, ni lo reconozco, ni lo he trabajado, entonces por más que llegue a mí, se me va en deudas, en otro tipo de cosas, pero no lo sostengo porque inconscientemente mi energía lo está rechazando. Claro, es un peligro, es un peligro. Yo no puedo tener dinero. Prefiero renunciar al dinero que morirme o que estar en peligro de vida. Entonces prefiero renunciar a ello. Prefiero hacer un autosabotaje, porque es que no es más que un autosabotaje que hago a mí mismo. Y hay una cosa muy tesa, porque cuando yo empiezo a renunciar a esas lealtades inconscientes, cuando yo empiezo a decir, esto no es mío, esto es una situación que no tuvo mi familia y no tuvieron las herramientas para solucionarlo, qué pena, abuelos, qué pena, padres. Esto es de ustedes y no es mío. Yo elijo vivir en abundancia absoluta, elijo que el dinero se multiplique. Mira, ¿cuántas personas hay y dicen, ay, es que el país, es que hay una crisis, es que viene no sé qué, es que viene no sé dónde? Y tú ves que personas, mira, el dinero es energía pura. Cuando yo empiezo a vibrar muy alto en la energía del dinero, el dinero va llegando, ¿sí? Va llegando. Pero ¿cuáles son los obstáculos que no permiten que esa abundancia llegue a mi vida? ¿Cuáles son esas creencias, esas situaciones que ese amor puro, porque el alma solo tiene una emoción y es el amor puro? ¿Cuál es esa emoción de amor puro que tienes por tu familia? Que para poder pertenecer y no sentirte excluido por hacerlo diferente a ellos, estás Y repitiendo. entonces, digamos que ahora tenemos la capacidad, por ejemplo, de observar, venga, si todo el mundo es abundante, porque decimos todos, nos corresponde ser abundantes, prósperos, ricos, a todos nos corresponde un amor en conciencia para crecer espiritualmente. Entonces empezamos a darnos cuenta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y empieza uno un proceso de búsqueda. Vuelvo y repito, para mí, en acompañamiento, después, por ejemplo, contigo, donde uno encuentra ese tipo de cosas. Porque ahorita estabas mencionando algo. ¿Qué pasa si yo no reconozco a mis ancestros? O sea, ¿cómo puedo, a través de una terapia, a través de qué forma, puedo darme cuenta qué pasó con mis ancestros? Si a veces uno le pregunta cualquier cosa a papá o a mamá y ellos pues se quedan con la información. Mira, hay muchas plataformas donde yo puedo hacer investigación de mi clan familiar sin tener que ir a acudir a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos.
hay muchas plataformas donde yo investigo y me doy cuenta qué fue lo que realmente sucedió en mi clan familiar. Hay muchas herramientas que nos llevan a eso. Yo sé que es la duda que muchas personas tienen, por eso con mi equipo de trabajo estamos creando que este año vamos a crear la escuela genealogía, donde muchas personas van a poder aprender. ¿Por qué? Porque la humanidad requiere de mucha información y para mí la genealogía es el inicio, porque hay información de sabiduría muy poderosa. Pero yo hoy vengo y hago un trabajo con esa información de sabiduría que es tan poderosa y tan hermosa y tan amorosa. Pero en algún momento de mi vida vuelve y se repite la historia, vuelve y se repite la historia. Y uno dice, pero bueno, ¿cuándo voy a salir de acá? Es que tenemos que empezar a buscar hacia atrás en la información. ¿Por qué? Porque tus ancestros están vivos en ti, están vivos en tu ADN, están vivos en tus memorias. Yo debo ir hacia allá y decirles, mira, esta es la herramienta de amor que tengo. Esta es la herramienta que tengo para que sanes esa memoria que tienes hacia atrás. Entonces, para mí, la genealogía es el punto de partida de cualquier ser humano. Es la brújula, es la guía para yo poder guiar, o sea, para yo saber hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque sé de dónde vengo. Sé de dónde vengo. Entonces, miro de dónde vengo, asumo hoy la responsabilidad de mi vida, renuncio a lealtades inconscientes y mandatos que tengo en mi clan para poder, y me lleno de información, de sabiduría, que sabemos tú y yo que es una información poderosa, para poder entregar esa información a mis descendientes. 100 años adelante estoy impactando cuando empiezo a hacer un cambio de atrás, presente y hacia el futuro. Entonces, es hacernos responsables de eso, empezar a responsabilizarnos de eso, de esa información, de esa sabiduría que trae nuestro clan familiar. Es una cosa maravillosa. No más ayer que estábamos en la reunión con mis padres, llegó una persona y me dijo, estamos muy preocupados porque mi nieto se está desvaneciendo, se desvanece. Le hemos hecho exámenes neurológicos, le hemos hecho todo tipo de exámenes, todos salen absolutamente bien. No hay ninguna situación, no tiene ninguna, médicamente no tiene nada. Y yo le dijo, dame la fecha de nacimiento de tu nieto, y ella, la abuela de ese chiquito, perdió un hijo ahogado. Ese niño murió ahogado en una piscina. Cuando me voy a ver desde la genealogía, ese niño es doble de ese nieto. Por eso es que se desvanece, es yacente, carga ese muerto encima. Se va desvaneciendo, se desconecta momentáneamente de la realidad que tiene. Está a gritos diciendo que ese duelo de ese tío, porque es tío de él, que ese duelo de ese tío hay que solucionarlo, hay que sanarlo, porque siempre nos enseñaron por mucho tiempo es la voluntad de Dios. No se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Perfecto, eso es cierto. Él es el poderoso, es el rey del reyes y es el dueño de todo. Pero yo me toca ser responsable de lo que yo sentí, cuál fue el dolor que sentí, qué fue lo que viví en ese momento y resolverlo. Porque de eso no se habla. Cuando mis hijos murieron, lo primero que dijo mi mamá es, no llore, no llore porque esa es la voluntad divina. Ahí no pasa nada. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? A sanar a ese niño, decirle, no es tu responsabilidad. Este duelo lo vamos a subir nosotros como padres para poder que este niño sane, ¿cierto? Es lo mismo cuando tengo personas adictas en mi familia. Si yo como padre tengo un hijo adicto, quien debe sanar primero soy yo como padre. Soy yo quien tengo que empezar a sanar. Para tú sanar a tu hijo, tuviste que sanar tú primero. Te tuviste que hacer cargo de tu vida, de las experiencias que ha vivido para poder que esa situación empiece a resolverse y a solucionar. Porque es que un chiquito de 3 4 años, tu hijo, un adolescente de 15 20 años, no tiene las herramientas suficientes para poder cargar con toda esa energía y con toda esa historia de clan. Nosotros como padres, y eso es otro sueño que tengo, es hacer un libro de regalo para nuestros descendientes. Esta es mi historia de vida y esto fue lo que nuestros ancestros vivieron para que tú tengas herramientas para poder solucionar y resolver la historia. Entonces, eso es como lo que uno puede identificar a través de la genealogía. Yo amo, tú sabes, mi Lila hermosa, que amo la genealogía, me apasiona. Además que utilizo otras herramientas que también es parte de ese proceso.
Pero es hora de que nos empecemos a ser conscientes, es hora que nos responsabilicemos. Primero nosotros como padres, yo tengo que primero sanar yo, tengo que empezar a observar y cortar con esas cadenas y Miss esos mandatos Uli, por acá nos transgeneracionales. dice Billy, hola, ¿qué pasa cuando tres hijas mujeres no tienen hijos? ¿Por qué puede ser? No es que no podían, gracias. Hay que mirar, porque el hecho de yo no tener hijos viene de varias historias de clan familiar. Abuelas muertas en un parto y dejan hijos solos. Imagínate esas abuelas que morían en un parto y dejaban 8 o 9 hijos solos, hijos con mucho dolor de esa soledad. Hijos abandonados, hijos no reconocidos, incesto simbólico o incesto real en el clan familiar. Entonces, cuando hay un incesto simbólico, incesto real en mi clan familiar, puede ser que yo llene mi útero de miomas para estar ocupado y ya no pueda engendrar un hijo, ¿cierto? Ajá, Eso cada caso es individual. Estoy dando una sí. información particular porque todas las personas es diferente. Abuelas que vivieron con padres maltratadores, esos abuelos maltratadores, esos abuelos que fueron autoritarios y castigadores. Entonces, ¿qué hacen? Yo no, abuela, yo te voy a reconocer y reconozco tu dolor, entonces yo no voy a tener hijos para no tener que sentirme atada, porque anteriormente las mujeres eran las que eran sumisas y sometidas a la economía de los hombres. Entonces esa memoria va pasando y digo, no, yo prefiero ser libre económicamente y Sí, no es tener que, hijos. como dice Gonzalito, o sea, hay que entrar a profundizar, pero aquí, así como a vuelo de pájaro, como decimos nosotros, se dan como ciertas ideas para que logremos identificar la cantidad de opciones que tenemos de observar, de con información diferente evolucionar, corregir, y entonces son lazos que se cortan para las generaciones que vienen. Misuli, hay personas que no tienen hijos y creen que no están impactando generaciones. O sea, las generaciones no tienen que ver con nuestros hijos, y tiene que ver con las almas que vienen delante de No. nosotros porque todos somos una misma energía en Dios. Entonces, si tú no tienes hijos, también te haces responsable de trabajar en ti y en tus ancestros porque el impacto es para todo. Claro, claro, y dices algo muy bonito porque nomás anoche, o sea, mis conversaciones ya no son las conversaciones normales. Entonces estábamos hablando con una prima y mi historia, la historia de mi clan familiar, es una historia muy fuerte. Secuestros, asesinatos, violencia. Hay una historia que yo creo que muchas familias colombianas lo han vivido. Y yo le decía a ella, y va con lo que las personas preguntan, que es que yo no tengo hijos y qué hago. Tenemos hijos espirituales. Para mí las personas que vienen a consultar conmigo, vienen personas a hablar de eso, para mí son hijos espirituales. ¿Por qué? Porque cuando tú sanas, yo sano. Cada una de las personas que viene y que tiene un proceso de evolución conmigo es una persona que estoy Ujú, sanando de las cuales mi clan hizo daño. De ujú. alguna u otra forma hay un entrelazamiento con esto, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para ayudar y para apoyar a tantas personas que por acá me está Midiani y es hermoso diciendo que cómo hago yo para ayudar? Estamos haciendo y estamos creando una secuencia de talleres donde heridas de infancia, sanando con papá y mamá, proyecto sentido. Vamos a tener una secuencia de talleres que tú dices, bueno, no tengo cómo pagar un proceso de terapia profunda, vamos a hacer una secuencia a través de mis redes sociales de talleres de sanación. ¿Cuándo? Paso a paso. Voy a empezar a sanar esto, después Sí, sano porque esto, también después ser sano una esto, persona que ¿cierto? quiera sanar todo Porque de también una si tengo lo un que tema es, de mentor. o sea, es que no podemos hacerlo porque eso hace parte de la No, vida. no, O sea, nosotros vinimos a esos procesos que claro. hacen parte de la vida. Eso no es que les toque sanar a unos y a otros no. Eso no es que unos tengan corona y otros no. Todos vinimos a identificar aquí procesos que tenemos que sanar. Por ejemplo, acá dice Nori, hola, mis hermanos y yo sufrimos de lo mismo, de mi madre, problemas de columna. ¿Qué puede ser? Y sabes que sí he notado mucho eso, que las personas se cargan las enfermedades de los ancestros, incluso hasta mi mamá lo hizo, ya obviamente con todas las herramientas que nos ofrecen, digamos que esta nueva energía, esta nueva información, pues cambió su pensamiento y su proceso de recuperación es diferente, y lo mismo mi papá. Pero esto pasa mucho, que se cargan las enfermedades. Se llaman lealtades inconscientes. Y debe haber
una creencia muy fuerte en este clan familiar de que tengo que ser muy bueno. Ay, es que yo tengo que ser bueno y entonces empiezas a cargarte la responsabilidad de todo el mundo e interferir en el proceso de evolución de los demás. Entonces, Mm, empiezas a cargarte y a cargarte y a cargarte y tienen una creencia muy fuerte de que el dolor purifica, sí, señor. que a través del dolor purifico mi alma y están totalmente equivocados, entonces empiezan a ver la vida con mucho dolor, con mucho sufrimiento, cargándose no solamente de tu experiencia de vida, sino la de tu papá, la de tu mamá, la de tus hermanos, la de tus sobrinos, la del vecino. Hay que pesar, pobrecito. Ay, míralo, es que no sé qué, ay, no sé qué. No, hay que empezar a tener sabiduría para poder observar el proceso de evolución de los demás. Lo que nosotros debemos entregar a manos llenas son nuestras virtudes. ¿En qué soy bueno? ¿Cuáles son esas capacidades? En acompañar, voy a acompañar a las personas, en ayudar con cualquier palabra, gesto, o nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es entregando información. Es la forma en que nosotros podemos ayudar a la humanidad a través de Mm. eso. Verificamos que esta información funcione, que nos aporta muchísimo, y eso me va a ayudar, y eso le ayuda al otro. O sea, yo ya lo verifiqué, funciona. Yo te entrego esta información para que tú lo hagas. Por eso fue que yo creé las mentorías. Yo estoy haciendo mentorías de 45 días, donde en 45 días empiezo un proceso con una persona y le entrego la información. Puedo mirar a través de la mentoría esos 4 aspectos importantes de la vida: la economía, la salud, las relaciones y la adaptabilidad a los cambios. Y miro cómo está esa experiencia en su vida y cómo lo están manejando a través y cómo lo manejaron a través de los ancestros esa información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que Mm. saboteamos, saboteamos y saboteamos nuestros procesos. Pero hay muchas herramientas y nosotros con mi equipo estamos creando herramientas poderosas donde tú y cualquiera pueda tener acceso a la Por acá nos información de forma preguntan, diferente. cuando en la familia hay algún miembro de esa familia que mata por dinero, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero lo que hay que empezar a cambiar es que nadie mata a nadie. O sea, eso que, ay, me mataron a mi hermano no es real. O sea, lo único que lo desprenden es de su cuerpo, pero el alma es eterna. Y eso fue una promesa de Dios. La vida y el alma es una vida eterna. Ahí hay una creencia de que matando al otro termina con Mm. el proceso. No, cuando alguien mata a otra persona, empieza un proceso de evolución para cada Ujú. uno, tanto para el que se va como para el que se queda, ¿cierto? Y eso es una creencia que nosotros debemos empezar a limpiar, empezar a modificar ese proceso de creencia de la muerte. La muerte no es real, la muerte no es lo que nos han enseñado. Y Gonzalito Justamente tenemos un taller con Gonzalito el 25 de febrero. sí, Escríbanme, yo les voy a bajar acá mi WhatsApp para que me escriban. El 25 de febrero para librarnos de los miedos y comprender los con procesos de Clarita. duelo. Cuando comprendemos lo que es la vida antes y después de este cuerpo, comprendemos que no hay muerte, no hay muerte, no hay muerte. Gracias, Misuli, por ese recorderis. Bueno, claro. Entonces, es empezar. ¿Cómo hacemos? Cambiando la creencia que tenemos de matar, cambiando la creencia que tenemos que no solamente matamos con el cuerpo, no solamente matamos dándole un final al cuerpo de alguien. Matas a otra persona cuando le robas su honra, matas a otra persona cuando le robas tus sueños. Cuando yo interfiero en el proceso de evolución de una persona, le estoy matando sus capacidades, le estoy diciendo es que tú eres incapaz y yo lo tengo que hacer por ti. Entonces la muerte es relativa, la muerte es muerte de muchas cosas. Todos los días estamos muriendo, todos los días estamos en duelo, siempre estamos en duelo, estamos muerte de un pensamiento, muerte de una creencia, muerte de una situación, y la muerte es simplemente una Sí, y cada evolución. vez lo comprendemos más y quitamos más como ese miedo a lo que más llamamos muerte. Es virtual, preciosuras, es virtual con Gonzalito Gallo. Por acá dice, en mi familia no hay cáncer y hace 2 años fui diagnosticada. Luego de terminar tratamiento, este año parece haber hecho metástasis. El dolor que estoy teniendo es demasiado. El cáncer, puede que no haya cáncer en tu familia, pero sí hay muchos rencores.
y tú vienes en tu cuerpo te está expresando algo que hay en tu clan familiar. De pronto hay una información, una creencia de que el otro me hace daño, de que la vida es dura conmigo, de que no merezco tal situación, es que mi marido me hizo daño, es que mis hijos me hicieron daño, nadie te hace daño. Simplemente te están entrenando. Todo eso, yo digo siempre, y creo que mi Lili Hermosa ha escuchado que siempre digo, soy una buscadora de milagros detrás de cada evento. Cada situación de nuestra vida trae un milagro detrás de eso que estamos viviendo. Lo importante es empezar a entrenarnos en buscar ese milagro. Tu cáncer te está hablando de una emoción que no ha resuelto. Y no solamente tiene que ser tuyo, sino que también puede ser rencores sin solucionar Pero en si, tu por clan familiar. ejemplo, bueno, ella empezara como su proceso de sanación, podría, digamos, curarse. Yo he conocido casos donde sí, pues no estoy dando las esperanzas de la señora porque no conozco la historia, no sé, pero el hecho de que ella empiece a encontrarse con esta información, por ejemplo, en este live, no es casual. Es la forma como la vida le va diciendo, mira, esta es la información, cómo puedes hacerlo mejor, porque siempre estamos haciendo todo lo que podemos con la información que estamos cargados, que tenemos. Entonces creemos que esa es la única y no, siempre podemos seguir aprendiendo. Aquí hay otra personita que dice, yo tengo una hija con síndrome de Down. Estoy sanando algo de mis ancestros. Mira, el síndrome Down de la genealogía habla de incestos simbólicos o reales en el clan familiar. Busca si hay incesto o violación de padres e hijos, de padres a hijos, madres a hijos, incesto simbólico. Hay incesto simbólico real. El síndrome de Down son niños y seres de luz que vienen a hablar y a Ujú. decir silencios en el clan familiar. ¿Cuáles son esos silencios y cuáles son esas situaciones que todavía el clan familiar guarda? Hay secretos encriptados, hay secretos que están como en una tumba, que están ahí guardados, momificados, y que estos seres vienen a decir, hey, hay algo que resolver acá desde el amor, desde puro amor, porque son seres Ay, de qué puro, belleza, mi puro Zuli, amor. porque estos espacios siempre buscamos compartir información que obviamente les quede ahí a la mano, en la práctica, y obviamente también pues la invitación es a visitar las redes sociales donde también hay un gran contenido. Entonces, estos espacios muy, muy chéveres. Dice, ¿en cuánto tiempo podemos sanar salud, dinero y amor? Dice, No, ¿en cuánto no, ¿cómo tiempo me podemos repítelo, sanar por salud, dinero y amor? inmediatamente. Eso Verificado. es cuántica, es empezar a, sí, Verificado. Yo verificado, es lo, sí, o verificado. Tú sea, lo verificaste, yo también. Eso es impresionante porque cuando en esos los procesos de los talleres empezamos a decir cuándo se ve el resultado, yo digo inmediato. ¿Qué pasa para poder que haya un resultado inmediato en lo que yo elijo cambiar y modificar en mi vida? Apertura de corazón, apertura de mente y empezar a romper esas lealtades inconscientes que tengo con mi clan familiar. El mayor miedo que tiene el ser humano es al éxito. ¿Por qué? Porque ya estamos en una zona de confort del victimismo y del sufrimiento. Y cuando vamos a salir de ahí, entonces nos da un miedo terrible. ¿Por qué? Por todas las creencias que tenemos hacia atrás. por acá nos dicen, cuando la mamá dice que la maternidad es lo peor, que los hijos no sirven para nada. Es una memoria inconsciente de no querer tener hijos y seguramente ha tenido embarazos muy complicados. Cuando una mujer está en gestación y empieza con vómitos, empieza con procesos de aborto, hay una memoria inconsciente de no querer tener hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como madres transmitimos a nuestros hijos la memoria o la emoción que tenemos con el padre. Confundimos, enredamos de eso, creemos que nuestros hijos son sus padres, ¿cierto? Y cuando no hay una relación sana con el padre de mis hijos, se lo transmito a ellos y lo reflejo a través de ellos lo que viví o lo que no viví con el padre de ellos. Es un tema muy teso, o sea, solo se puede ver en temas de ¿Cómo genealogía de las ayudar a relaciones un de amigo pareja. adicto? O sea, primero, que él quiera ayuda, o sea, uno. No lo puedes ayudar. Segundo, no podemos hacer por el otro lo que él puede hacer por él. Pero si ya la persona quiere recibir ayuda, lo único que podemos hacer es Dale información, información. ¿cierto?
exacto, así, tal cual. Yo no puedo hacer nada por el otro. Él debe buscar ayuda y decir, quiero esto, quiero aquello, necesito salir o elijo salir de acá y empezar un proceso de profundización porque es algo que se debe trabajar muy a profundidad porque viene muchas veces desde el vientre, de esas memorias del proyecto sentido, de lo que tenemos guardado en el vientre. ¿Por qué? Porque una madre así diga que estoy embarazada, diga, "Ah, se me arruinó la vida". Eso ya queda en la memoria inconsciente del bebé y es un rechazo. Rechazo a la vida y en una forma de rechazar la vida es decir, Tengo enfermé. periodontitis, mis dientes se me caen. Es una reparación del clan familiar. Todos los dientes, cada uno de ellos tiene una información diferente. O sea, los que son odontólogos, ojalá tuvieran el libro de bioscodificación de los dientes, porque todos los dientes tienen una información. Todo lo que tiene que ver con dientes es con el clan familiar, reparando en el clan familiar. Dolores, sufrimientos, tristezas, abandonos, robos de evidencia, todo Ay, está dentro de eso sí nuestros la aprendí dientes. nueva. Ya. Bueno, Sí. Algún día hacemos un live y empezamos a hablar un diente por diente, ay, cada sí, diente que qué hay significa, veremos ese. Sí, súper, súper, claro. pendiente. Es más, con eso puedes tocar la vida de muchos odontólogos que seguramente también están en el camino consciente y empezar a arreglar la muelita y decir, ve, mira, esta muelita. Claro, Bueno, sí, es poderoso, como es toda la súper información que poderoso. compartes, preciosa. Dice, ¿cuál es el aprendizaje cuando tus padres son tu responsabilidad económica? Siempre nuestros padres van a ser una responsabilidad de nuestra vida, ¿cierto? Es cómo lo vives tú, si lo vives desde el amor o desde el dolor. ¿Por qué? Porque si yo estoy cuidando a mis padres y me estoy haciendo responsable de ellos con el Ujú. dolor, no estás haciendo absolutamente nada, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Cómo integro a mis padres y cómo hago que el proceso sea diferente a ellos? Lo hago mejor que ellos. Ellos hacen lo que pueden con lo que tienen. Si tus padres no tuvieron una capacidad de hacer una liquidez económica para ser independientes y autosuficientes, eso viene de muchos dolores de infancia, muchos dolores de su historia de vida. No tuvieron las herramientas suficientes y además tenemos una creencia que tenemos que tener hijos para que nos cuiden y nos mantengan cuando estén grandes. Y cuando eso está muy arraigado en el cerebro, imagínate, la información de nuestros padres Sí. generalmente era esa. ¿Cómo haces para quitar eso? ¿Cierto? ¿Cómo haces para quitar eso? Simplemente hazlo en amor. ¿Por qué? Porque simplemente te dio la vida. Y el hecho de que te haya dado la vida ya te hizo exitoso a ti y se hizo exitoso cada uno de nuestros padres. ¿Por qué? Porque tener un hijo, o sea, por mucha tecnología que haya en el mundo, por mucho avance tecnológico que haya, no han podido sacar un ser tan perfecto como nosotros. En nuestra imperfección somos absolutamente perfectos y eso nos lo dieron nuestros padres. Papá y mamá nos dieron la vida. Ellos dieron su vida y sobre todo nuestra madre dio su vida para que nos formáramos en su vientre. Nos alimentamos de su sangre, nos alimentamos de sus alimentos, nos alimentamos de su aliento, de su energía, de su proceso. ¡Wow! Ya ella es exitosa porque creó un ser y nosotros nos dejó y nos permitió ser exitosos al permitirnos Bueno, venir a la una vida. de las últimas, pues. Mi hijo se llama igual que mi primo favorito, que trascendió hace 2 años y yo le puse su nombre. Lo hizo yacente, o sea, que es como si estuviera repitiendo la historia de ese primo. ¿Cómo fue la vida de su primo? ¿Qué vivió su primo? ¿Cómo era su primo? ¿Cómo actuaba su primo? ¿Y Pero por qué lo entonces amaba ahí, tanto? no, el hijo no tiene que repetir lo del primo, que haya trascendido tan joven o algo así. Generalmente, eso puede que no repita eso, ¿cierto? Porque esto no es palabra, pues. Pero sí puedes Ujú. vivir angustias, tristezas, situaciones, bloqueos económicos, bloqueos de relaciones. Y además está hablando si todo lo que son asesinatos, muertes accidentales, vienen a ser suicidios inconscientes. Yo programo todo para que mi vida se corte en ese estado. La forma en que trasciendo también tiene una información. O sea, yo puedo empezar a vivir y a comprender la muerte, pero yo también puedo a través de la manera, de la forma en que trasciendo,
ver cuál es la información que hay de mi Mm, clan familiar. bueno, otras dos y ya. Mi Zuli Bella, se me están cayendo las uñas de los pies y me duelen mucho los pies. ¿Qué puede ser? ¿Qué conflicto tienes con tu madre? ¿Qué situación no has resuelto con tu mamá? Los pies tienen que ver con mamá. Todo lo que tiene que ver con mamá o con autoridad materna. Las manos tienen que ver todo con papá. La parte laboral y todo lo que tiene que ser con ¿Qué ejercicio de papá. causa que el padre nunca estuvo? Se marchó después de dejar a mi mamá embarazada. Esa es la última. ¿Qué tanta fuerza tienes para enfrentar al mundo? Cuando tenemos un conflicto con papá, nosotros generalmente empezamos proyectos, no los terminamos. Hacemos sueños, no los hacemos. Sentimos que el mundo de afuera es peligroso. Nos da miedo enfrentar al mundo, nos da miedo salir al mundo y comernos ese mundo Y que por está ahí ejemplo, para eso, nosotros. en ese caso, ¿cuál sería ese primer paso para salir de ahí? Primero, reconocer tu padre nunca te abandonó. ¿Cómo te va a Ay, abandonar si está aquí, en tu sangre? Está en tu ADN, está en tus memorias, está en ti. Tu padre mm, nunca te abandonó. Es una creencia mm, limitante decir que nuestro padre nos abandonó. Lo único que tiene mm. que hacer papá y mamá es darnos la vida, nos la dieron. De ahí para adelante, el de arriba se encarga de nuestra manutención y Mm, nos provee de todo lo que requerimos para un proceso de evolución. Requerías vivir esto para poder aprender a amar listo. incondicionalmente. Otra por aquí de ñapa. Si yo siempre hago eso es con gustadito. Gracias, gracias, Hermosa, gracias, tú gracias, siempre tan gracias por su valiosa generosa. información. Excelente, muchas gracias. Esa no es pregunta, esa no cuenta. Dice, me siento baja de energía. Siempre me siento baja de energía, siempre. Tengo un hijo autista. Claro, tu energía baja porque tus pensamientos son de pronto de caos y de dolor. La energía vital se crea y se eleva a través. Hay dos formas de subir, o bueno, algunas de las formas de subir la energía vital es a través del pensamiento. La meditación te ayuda a mantener tu energía vital siempre arriba. ¿Por qué? Porque hay un papel que juega ahí muy importante que es la adaptabilidad a los cambios. Nadie espera que tener un niño autista. Entonces te viene esa vida con una sorpresa maravillosa de aprendizaje, de amor incondicional y tú aún no lo aceptas. Entonces sientes que la vida es cruel contigo y la vida no es cruel contigo, te está entrenando. Nada, lo visible es pasajero y lo visible es eterno. Estás en un aprendizaje de amor muy grande y profundo. Y entonces tu energía vital baja, tu energía vital empieza a bajar porque de pronto dejas que los pensamientos negativos lleguen a tu vida. Porque tuve que vivir esto si yo pude haber tenido un hijo más sano o algo o cualquier otra situación que estés pasando en tu vida, que sientes que no te acompañan en el proceso de crecimiento con tu hijo. Pero te quiero decir algo, no hay mejor compañía la de ese niño autista porque tiene dones y capacidades mucho más grandes que la que nosotros que decimos que no tenemos nada de autismo. El autismo es la información que baja del cielo a través del amor con todos esos seres de luz. Cuando yo empiezo a ver esos niños como seres de luz que vienen a enseñar a la humanidad, yo potencializo ese niño, tú puedes potencializarlo y volverlo el más teso de todo el universo, pero primero tienes que empezar a cambiar tu pensamiento y tu sentimiento. Eres una bendecida con Qué ese ser que te bien, qué trajo a la vida. hermoso, mi Zuli. Gracias por este espacio de información. Gracias por a todas las personas que se conectan y que comparten además el live, por supuesto, que va a quedar grabado para que vuelvan y revisen, hagan apuntecitos. Ahí van creciendo. Mire, cada live se convierte en una clase de maestría. Hablamos de muchas cosas que desde el corazón podemos cambiar. Hay algo que noté como en dos o tres preguntas durante el live de personitas que dicen cuál es mi propósito, a qué vine. Quiero decirles que nosotros no vinimos sino a una sola cosa, y es amarnos. Amarnos y amar, ese es el camino. Y amarnos ya es el proceso que nos permite atraer la información para trascender cualquier limitación que en este plano terrenal se ha creado a partir de las mismas creencias, ¿cierto? Y trascenderlo en amor. Ser feliz es, digamos, la pedagogía del universo, la única exigencia. Pero cuando nos pegamos a la pedagogía terrenal, que si tenemos hijos, que si no tenemos hijos, que si nos casamos, que si no nos casamos, que si tenemos plata, que si no tenemos plata, que si... Entonces todo se va generando ahí en lo que llamamos problemas, realmente son los problemas. Esos problemas tienen más soluciones de las que nosotros creemos.